Bienvenidos a un video más. Mi nombre es Leonardo López, un servidor. El día de hoy vamos a recordar lo que el miedo puede hacer hacia nuestra vida, hacia nosotros. Por eso quiero iniciar el video diciéndote de que tú eres el dueño de tu cuerpo, de tu mente y de tus emociones. No lo olvides, tú no eres un inquilino y tienes que reclamar el lugar que te corresponde. Así es de que empezamos. Nosotros siempre hemos deseado de que nuestra vida sea tranquila, relajada, y sin embargo, cuando se nos presenta un reto, empiezan a surgir circunstancias ajenas en las cuales el miedo empieza a hacernos temblar, a hacernos desequilibrar. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la razón de esto? Imaginemos que en este momento tenemos la oportunidad de oro y que nos dicen que vamos a empezar a laborar en un lugar que siempre hemos esperado o que tenemos una recompensa, y sin embargo nosotros, cuando recibimos la noticia, tardamos en contestar afirmativamente, nos llegamos a turbar y sobre todo empezamos a dar algunas justificaciones que tardan el proceso de respuesta. ¿A qué se debe esto? La principal razón de que nosotros siempre decimos que más tarde o más adelante daremos una respuesta es porque estamos postergando debido a que tenemos miedo al fracaso. Efectivamente, pero no solo al fracaso, también tenemos miedo al éxito. Esto es considerando que en ocasiones no nos consideramos las personas idóneas para ocupar ese puesto, porque no tenemos la capacidad, porque consideramos que no hay suficiente conocimiento o incluso hay demasiada responsabilidad. Y todo esto va provocando que empecemos a desistir, a considerar que tenemos que hallar una justificación. ¿Qué provoca esto? Que nosotros pensemos que todas las personas se encuentran a nuestro alrededor viendo lo que vamos a hacer en ese momento, y que si nosotros recurrimos a alguien o realizamos una actividad, podemos incurrir en un error. Ese error puede provocar que fiscalicen nuestros actos los demás y sobre todo que nos bombardeen con burlas sangrientas o incluso que nos crucifiquen socialmente. Este tipo de situaciones es la que provoca que nosotros empecemos a decir que no cuando realmente hay una oportunidad que debemos de aprovechar. Esto es porque el común denominador es el miedo que no nos deja avanzar. ¿Qué podemos hacer aquí? Tratamos de no tener miedo, de avanzar, pero sucumbimos ante el miedo. ¿Por qué? Siempre nosotros tenemos la energía suficiente para avanzar con paso firme y con precisión. De repente empiezan a flaquear las fuerzas y nosotros sucumbimos totalmente ante el miedo y efectivamente tiramos la toalla y nos desanimamos. Esto se debe a que estamos acostumbrados a pensar con un patrón de conducta neurótica que inconscientemente se va formando en nuestros surcos cerebrales. Y todo esto se debe a que nosotros dejamos que el miedo fluya, que el miedo crezca y que el miedo se empodere. Y esto siempre va a provocar una circunstancia que nos dé pesar y que nos haga tambalear nuestro optimismo y nuestra confianza en nosotros mismos. Así es de que tenemos que evitar esa rigidez mental que se está empeñando en que pertenezcamos al área que siempre hemos estado, que nos estanquemos y sobre todo que nos neguemos al cambio, ese cambio que es tan necesario y tan provechoso en nuestras vidas. Continuando con el tema, nos preguntaremos, ¿qué podemos hacer para contrarrestar el miedo que se nos presenta y cuál es esa clave? Bien, yo te lo digo, nosotros hemos acostumbrado a nuestra mente a pensar siempre de una manera diferente a la que nosotros deseamos.
¿Qué quiere decir esto? Que nos gana la emoción y en vez de tener la conciencia clara, empiezan los impulsos emocionales a bombardearnos y esto crea conflicto en nuestra mente. No permitamos que esto suceda. La forma de que nosotros podemos controlar a nuestras emociones es aprender a gestionarlas. Esto no es fácil, esto lleva un proceso y sobre todo requiere de paciencia. Y si tú logras tener esa paciencia, te digo que realmente va a surgir en ti una paz, una tranquilidad que te va a permitir ese tipo de situaciones, emprender una estrategia que te brinde resultados favorables. Empecemos con la gestión de las emociones. Primero, aprendamos a distinguir cada una de las emociones que hay en nuestro interior. Ya que lo hacemos, tenemos que identificar cuando se presenta la emoción del miedo en nuestra vida. En este momento empiezo a sentir miedo. ¿Cuál es la razón por la que estoy sintiendo miedo? ¿Cuáles son los eventos o las circunstancias en las cuales se presenta este miedo? Yo aquí hago una pausa y me doy cuenta cómo empiezo a reaccionar. Tal vez mis manos en este momento empiezan a ponerse sudorosas porque voy a manejar un automóvil nuevo del año y realmente considero que es una tensión emocional que me provoca miedo. Ese miedo es porque yo puedo pensar que puedo chocar. Y aquí yo te digo de que realmente hagas una pausa y hables con tu miedo. Sí, recuerda que tú tienes un conocimiento. Ese conocimiento se da a través del dominio del saber, el cognitivo, del dominio psicomotriz, que es el del saber ser, y el del saber hacer, que son el afectivo también. Los tres empiezan a provocar surcos mentales donde se van a alojar todas las creencias que tenemos. Aquí es donde nosotros vamos a utilizar toda esta información unida a nuestros principios y a nuestros valores para que al fusionarlos nos pueda dar una respuesta y un enfrentamiento al miedo. Y aquí ya podemos decirle al miedo: bienvenido, estoy listo para hablar contigo. Sé que tú estás aquí conmigo por una razón. Escuchemos al miedo. El miedo tiene algo que decirnos, algo importante que nosotros hemos postergado durante mucho tiempo e incluso hay que asomarnos a ver qué hay detrás de ese miedo. Hay una historia que es importante conocerla, saberla y empezar a ver qué vamos a hacer antes del miedo, durante el miedo y después del miedo. Todo esto va integrando una forma de actuar racional. Ya no va a ser una forma de actuar automatista, impulsiva y sobre todo ya no vamos a salir disparados del miedo como una bala. La amígdala del miedo ya no va a estar secuestrada. Vamos a actuar racionalmente. Y aquí es donde está lo más importante, que tú tienes que concentrarte con el miedo, tratar de entender cuál es el mensaje principal que te da y que sepas que no es tu enemigo, que cuando tú dejas crecer el miedo a niveles exorbitantes, empieza a desequilibrar tus emociones y esto provoca que tú ya no tengas una fluidez o una energía regulada. Aquí tienes que tener mucho cuidado y por eso te digo que es imprescindible que empieces a gestionar tus emociones y veas que realmente el miedo te está diciendo: ten cuidado, porque hace muchos años tú trataste de manejar un carro y equivocaste. En vez de frenar, aceleraste y tuviste un accidente. Está grabado en tu subconsciente y es una alerta roja. Tienes que saber qué hacer. Aquí el miedo nos dice: tienes un conocimiento y ese conocimiento úsalo para bien, no para mal. ¿Cuál es ese? Tienes que poner tus direccionales, tienes que conducir a una velocidad, tienes que cambiar de carril siempre viendo los puntos muertos,
Todo esto es un aviso que te permite que puedas fluir y avanzar con conocimiento. Después de todo esto, tienes que aprender a transformar tu emoción. Esa emoción empiezas a dominarla porque tú ya resististe el miedo, cediste, fuiste tolerante, hablaste con el miedo y ahora lo más necesario y primordial es que digas, en este momento ya estoy listo para transformar esa emoción de miedo, visualizándola en mi pantalla mental y me empodero, siento relajación en mi interior, hago respiraciones profundas a través del diafragma y empiezo a decir, yo tengo capacidad de conducir un automóvil, tengo plenos reflejos y yo en este momento voy a empoderarme a través de la voluntad. O puedes elegir otra opción, la del valor, la de la determinación o la que tú elijas. La vas a transformar. Recuerda que el miedo es energía. Lo único que estás utilizando es acumular esa energía, transformarla y que funcione a tu favor, no en tu contra. Si tú lo logras, empezarás a minimizar los efectos negativos del miedo que te destruye, que te detiene, que te inmoviliza y que sobre todo te entorpece en tu actuar. Continuando con este tema, quiero decirte que ha llegado el momento de que tú digas que tienes la capacidad de atreverte a dar un paso adelante. Ese paso adelante es el que te va a permitir conocer nuevos senderos en la vida, te va a permitir que tú salgas de la rigidez mental. Hace un momento te decía, la rigidez mental es la que se encarga de bloquearte emocionalmente, porque conjuga por un lado el miedo y por el otro la inseguridad, para que se unan en tu contra y aunados al conformismo, empieces a desistir y a negarte a crecer. Aquí tienes que tener siempre una alerta y un cuidado increíble. Tienes que abrir ventanas, una ventana que te permita ver tu creatividad. Esa creatividad unida al conocimiento con creatividad, cuando tú los fusionas, te van a permitir que se abran nuevas perspectivas. Esas perspectivas te van a hacer un hombre proactivo, que tú ya empieces a darte cuenta de que si tú te lo propones, va a haber otros elementos que realmente sean necesarios para que tú vayas labrando tu camino sin tener miedo. Al contrario, ese miedo te va a ser de utilidad y lo vas a ponderar y vas a saber cómo canalizar esa energía paso a paso, sin que tú sientas que estás colapsado. Esto permite que tú empieces a tener unas consecuencias que tú provocas, pero que son favorables, que permiten tener un desencadenamiento del crecimiento y sobre todo de un desarrollo sostenido en el sentido de que tú ya eres capaz, de que tú ya estás en otra etapa y que consideras que el miedo va a ser algo que realmente está en tu interior, no lo vas a erradicar por completo, sin embargo, ya tienes la capacidad de controlarlo, de transformarlo y de usarlo a tu favor. Esto es lo que quiere decir este video, que yo siempre he deseado que sea útil para que puedas manejarte ante circunstancias desafiantes o adversas y que tú puedas consolidarte como un triunfador. Estos son los propósitos de los videos que yo tengo. Un servidor, Leonardo López, me despido. Gracias por sus likes y sobre todo por ver los videos, compartirlos. Gracias por todo. Hasta la próxima.